quién tengo en los cielos? ¿A quién tengo en la tierra? ¿A quién invocaré sino a ti? Eres mi esperanza, así mismo cantaré. Mi más alto refugio has sido tú. ¿A quién tengo en los cielos? ¿A quién tengo en la tierra? ¿A quién invocaré sino a ti? Eres mi esperanza, así mismo cantaré. Mi más alto refugio has sido tú. Yo te adoro y yo te exalto, eterno Salvador y Redentor. Yo te adoro y yo te amo. Nuestra seguridad se encuentra en ti. Confío en ti. ¿A quién tengo en los cielos? ¿A quién tengo en la tierra? ¿A quién invocaré sino a ti? Eres mi esperanza, así mismo cantaré. Mi más alto refugio has sido tú. Yo te adoro y yo te exalto, eterno Salvador y Redentor. Yo te adoro y yo te amo. Nuestra seguridad se encuentra en ti. Confío en ti. Espero, seguro en tu verdad. Confío, 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 espero, seguro en tu verdad. Yo te adoro y yo te exalto, eterno Salvador y Redentor. Yo te adoro y yo te amo. Nuestra seguridad se encuentra en ti. Yo te adoro y yo te exalto, eterno Salvador y Redentor. Yo te adoro y yo te amo. Nuestra seguridad se encuentra en ti. Confío en ti, confío, espero, seguro en tu verdad. Confío, espero.
espero, seguro en tu verdad. Confío, espero, seguro en tu verdad. Confío, espero, seguro en tu verdad. Tus señales me piden esperar. Tus señales me muestran que tú estás. Esperar en ti, que eres mi roca. Quieto estar en tu presencia. Seguro en tu verdad. Seguro en tu verdad. Confío en ti. Bendiciones para todos y todas, que el Señor les bendiga en gran manera, que cada vez que nosotros busquemos su rostro sea un tiempo de plenitud, un tiempo de transformación, un tiempo donde podamos ver su gloria en todas las instancias, en todas las condiciones. Y quiero en este tiempo, es oportuno para compartir una vez más con ustedes un tema que me ha inquietado el Señor y tiene que ver con los montes de Dios. No sé si se ha preguntado en algún momento sobre esa connotación, sobre esa profundidad que se tiene en los montes de Dios. Y es allí entonces donde les invito a que vayamos a los Salmos en el capítulo 121, versículo 1. Y es maravilloso porque en este pasaje, en el versículo 1 nos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Noten ustedes entonces que hay una expresión del salmista, de su confianza, de su convicción, que cada vez que alce sus ojos a los montes, tendrá una respuesta de Dios. Esa es mi convicción y quiero que lo examinemos a la luz de la palabra. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros empezamos a estudiar, a indagar un poco más, vamos a encontrarnos que el monte es un lugar donde el cielo y la tierra se tocan, como una figura, una dimensión que nos aproxima, que genera un concepto en nuestra mente para el entendimiento, para caminar, para ensancharnos en confianza en lo que es Dios. Ese es el lugar alto, ¿sí? De encuentro con el Altísimo. No propiamente porque tú te vas a la montaña, hablándolo naturalmente, porque sabemos que nuestra ciudad está rodeada de grandes montañas maravillosas, sino propiamente tendríamos que irnos hasta ese lugar para poder encontrarnos con Dios. Estamos hablando de esa dimensión espiritual. Estamos hablando que hay un espacio, hay un lugar en Dios que es propicio para que nosotros interactuemos con Él. Y es allí entonces donde vamos a empezar a desarrollar este tema, porque en la Biblia se mencionan 16 montes, escuchen bien, 16 montes, pero hay 7 que me inquietaron muchísimo, que considero que son muy importantes para la vida espiritual de la iglesia, para todo creyente, para todo aquel que tiene ese interés de interactuar con Dios.
Y es entonces la razón por la cual quiero dirigirme al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Y en ese versículo se nos habla que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Estamos hablando de Jesús. Jesús no es la excepción. Jesús modeló, es la representación, es el ejemplo de lo que tú y yo debemos hacer. Y él sabía que tenía una gran responsabilidad de ir al monte, de la connotación que tiene el monte, que a través de esa búsqueda de Dios en ese espacio, en ese lugar, en esa atmósfera, en esa dimensión, pues se recibe respuesta, se tiene una claridad del direccionamiento, del consejo de Dios. Y este versículo es antesala de lo que realmente habla todo ese capítulo y tiene que ver con la elección de los 12 discípulos. Entonces nos encontramos allí que hay esa capacidad de Dios, de Jesús, de entendimiento, de lo que realmente connota los montes. Y es allí eso es como introducción, es allí entonces donde quiero que abordemos esos 7 montes. Entonces quiero empezar con el primer monte. No propiamente es el orden que se establece, no es el orden de prelación o de prioridad, simplemente es citarlo esos 7 montes y espero que a través de esa revelación, a través de esta palabra, traiga sobre ti un beneficio de parte de Dios, una amplitud, una convicción de lo que tú y yo hacemos cuando buscamos a Dios en el monte. Entonces, el primer monte que quiero hablar es el monte Ararat. Y en Génesis capítulo 8, si nos dirigimos al capítulo 8 del libro de Génesis, en el versículo 4, la palabra de Dios establece que y reposó el arca en el mes 7, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Vean ustedes que aquí nos hace referencia a este monte y tiene una connotación supremamente importante por todo lo sucedido. Se está hablando del diluvio, de aquella alternativa que Dios establece de que se construyera el arca, de la posibilidad de ser introducida en ella para no ser lesionado, para no perecer, para no morir. Y lo que conlleva, lo que connota ese monte, tiene que ver con que es el monte de la misericordia. ¿Por qué? Porque pues allí en ese monte se establece la relación de Dios con Noé, ¿verdad? Y a través de él, con toda la humanidad, estuvo presidida de la misericordia, de su misericordia, esa misericordia de Dios Padre para con toda la humanidad, a pesar de que el hombre pecó, a pesar de que el hombre abortó su determinación a través de Adán, pues tuvimos una segunda oportunidad y esta se materializó en el monte Ararat. Es la evidencia de lo que sucedió, de su determinación, de su misericordia para con nosotros, y colocando en suelo firme bajo los pies de Noé y estableciendo con él un pacto perpetuo, ese pacto que hoy es vigente, un pacto que Dios ha renovado a través de los tiempos, pero que siempre perdurará en la línea de tiempo, donde su mano poderosa, su mano de misericordia está para todos los que ponen su mirada en él. Entonces empezamos nosotros a ver entonces el panorama de esa connotación de ese monte. Ahora también quiero hablarle de un segundo monte, y ese segundo monte que quiero citar es el monte Moriah, y lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 22, versículo 2. Génesis 22, 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vean ustedes entonces que acá, en este pasaje, nos habla de lo sucedido de Abraham, de esa prueba de fuego, de su fe, de su convicción, de su determinación para con Dios, y donde demostró la condición de corazón que tenía, ese corazón que había sido transformado, ¿sí? Entonces Moriah, que en hebreo significa visión, cómo nosotros podemos recibir visión cuando subimos al monte de Dios, cómo se nos amplía el panorama. Y mucho de esto tiene que ver
con lo que allí sucedió. Vemos entonces que el ángel detuvo el brazo armado de Abraham, que estaba determinado a sacrificar, de obedecer a Dios y a sacrificar su hijo, ¿cierto? Pero también contigo a eso vino la provisión, vino esa provisión de parte de Dios para que cumpliera su objetivo. Entonces, a través de ese monte, o cuando nosotros vamos al monte de Dios, hablando de esa connotación del monte Moriah, es el monte de la provisión. Y creo y estoy convencido que cada vez que nosotros vamos al monte de Dios, hay provisión de Dios. Tenemos ese beneficio de la provisión de Dios. Pero quiero continuar con un tercer monte. Y el tercer monte que nos cita en la Biblia, quiero hablar del monte Sinaí o del monte Horeb. Y este lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 20. Y la palabra establece en este versículo que y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Vean ustedes que siempre hay una relación muy importante de nosotros ir al monte de Dios, y cómo Jehová Dios insta a Moisés a subir al monte, a la cumbre del monte. Ese monte que en esta ocasión, hablando de Sinaí, es el monte donde tuvo la experiencia, donde se establece disciplina, donde vino la provisión de los 10 mandamientos, es decir, de sus decretos, de sus disposiciones, de sus diseños. Pero también hay muchas historias en la Biblia sobre ese monte. Es allí donde Moisés mismo, Aarón, 2 hijos de Aarón y hasta 70 ancianos vieron a Dios y conversaron con Él. Es decir, tenemos la oportunidad que cuando subimos al monte nosotros podemos ver a Dios, podemos nosotros conversar con Dios. Pero también en ese monte, también nosotros encontramos evidencias en la palabra, que es el lugar donde Dios dio instrucción del diseño, de cómo construir el tabernáculo. Y allí también Elías, el profeta, habló con Dios. Es decir, hay una sustancia, una riqueza de revelación y de evidencias en la palabra de lo que sucede cuando subimos al monte de Dios, hablando del monte Sinaí. Entonces, hasta aquí hemos hablado de 3 montes, pero quiero hablarte de un cuarto monte. Ese cuarto monte tiene que ver con el monte Zoar. En la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 19, versículo 17, dice la palabra de Dios: y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no seas que perezcas. El versículo 18 continúa diciendo: pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no puedo escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Versículo 20. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir, allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? ¿Y salvaré mi vida? Versículo 21. Y le respondió: aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Entonces vemos nosotros que aún finaliza en el versículo 22 y 23 diciendo: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces vemos nosotros que cuando nosotros vamos al monte de Dios, hablando del monte Zoar, es un monte de refugio. Dios es nuestro refugio. Y cuando nosotros, siempre que vamos a Él, Él manifiesta su refugio. No debemos sentir nostalgia de Sodoma. Esa es como la invitación. No miremos atrás. Estemos determinados a seguir hacia adelante. No debemos perder el tiempo por el camino. No paremos en toda esta llanura, hablando de lo que vivimos en lo natural, en nuestro día a día, hasta que lleguemos al lugar del refugio de Dios. Dios ha diseñado ese lugar donde Él desea que nosotros escapemos a su monte. No importa las circunstancias, no importa en la condición en la que te encuentres, no dejes de subir al monte de Dios. Esa es la invitación.
¿Por qué? Porque allí nosotros encontramos refugio. Pero también hay un quinto monte que menciona la Biblia. Y el monte que quiero hablarte es el Monte Carmelo. Es otro de los montes que Dios establece y que da una connotación y una revelación de lo que sucede en ese lugar. Y en Primera de Reyes, puedes dirigirte a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 42. Dice la palabra de Dios: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y si bien nosotros cuando leemos todo este pasaje tiene que ver con esa confrontación de altares que se estaban viviendo en ese momento, ¿sí? Pero lo que nos define es que cuando nosotros vamos al monte de Dios, es el monte de la victoria. El monte del Carmelo tiene la connotación del monte de la victoria. Un cristiano sin oración es un cristiano mediocre, es un cristiano débil, es un cristiano frágil. Y por eso es la invitación de Dios de que subamos a su monte, ¿verdad? Es el lugar de enfrentamiento, es el lugar de confrontación, es allí donde nosotros libramos las batallas, es allí donde todo principado, potestad y hueste de maldad son derrotadas, ¿sí? Y son destruidas porque Dios es el que pelea por nosotros, Dios es el que está delante de nuestra retaguardia. Pero tu determinación, mi determinación, nuestra iniciativa es poder subir al monte. ¿Y cómo nosotros poder encontrar respuesta? Hay un panorama donde nos da garantía de las evidencias de lo que Dios hace. Y esa es la razón por la cual podemos ver que este monte también es definido como el lugar de victoria, la viña de Dios, el jardín de Dios, donde brotan abundantes manantiales, esos manantiales y esos ríos, esas aguas de Dios que Él quiere saturarnos, que quiere bendecirnos. Entonces, vean ustedes que hasta aquí les he mencionado 5 montes, pero quiero ir con el 6º monte. Quiero hablarte del monte Gólgota o Calavera. Ese lo menciona en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 33. Y dice el pasaje bíblico: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Ese es el monte de la rendición, del perdón de pecados. Y es como nosotros, si sabemos que ese fue el lugar donde fue crucificado nuestro Señor Jesús. Ese fue el lugar donde Jesús murió por ti y por mí, ¿sí? Además, nosotros podemos encontrar de una forma, bueno, lo que hablan los historiadores, que es el lugar donde fue enterrado Adán. Interesante, es impactante. ¿No les parece sorprendente? ¿Sí? El mismo lugar donde murió el primer hombre que nos trajo la muerte, ahora es el lugar donde muere Jesús, donde murió Jesús para darnos vida y vida abundante. Entonces, como nosotros cuando vamos al monte de Dios, hablando de esa connotación del monte Gólgota, como allí se muere nuestro hombre carnal, como allí debe morir ese hombre que nos lleva a alejarnos de Dios, pero como allí resucita, como allí trae vida Dios a ese hombre espiritual para permanecer, para ir hacia adelante, para alcanzar los propósitos de Dios. Pero quiero también hablarte de un 7º monte. Ese es mi compromiso en esta hora, hablarte de 7 montes. Y el 7º monte tiene que ver con el monte Tabor o Hermón. Y cuando nosotros dirigimos hay muchos apartes, como te lo he mencionado con los anteriores. En Jueces, como un punto de referencia, el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Neftalí, y le dijo: ¿no te has mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y allí sigue citando sobre todo lo que sucede en ese monte. Y la verdad que es el monte de la transfiguración. Es llamado el monte de la transfiguración. Es el monte donde Jesús tuvo esa transformación. Es ese monte donde cambia nuestra apariencia. Y hay una certeza. Cada vez que tú y yo vamos al monte de Dios, Él cambia nuestra apariencia. No solamente nuestra apariencia física, nuestra apariencia emocional, la apariencia espiritual, nuestra apariencia de familia, nuestra condición de familia, nuestra condición económica, en todos los ambientes, nuestra condición social, en todos los espacios. Es así entonces como
para ir concluyendo frente a este análisis, a este estudio, el poder nosotros inquietarnos de la importancia del monte de Dios, que quisiera preguntarte, ¿cuál es tu necesidad hoy? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Sabes por qué? Porque quiero completarlo con el primer versículo que inicié del Salmo 121. En el versículo 2 en adelante, su palabra establece: mi socorro viene de Jehová. ¿Cuál es tu necesidad? Porque tu socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Esa es la determinación de Dios. ¿Solo qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere ver Dios de cada uno de nosotros? Es interés de ir al monte. Hemos citado 7 montes que nos da un panorama y una ilustración de todo lo que recibimos. Y eso simplemente es una referencia corta que establecemos en una predicación, pero que las riquezas de Dios son abundantes. Una vez más quiero hacerte una recordación de todo lo que hemos dicho. ¿Deseas y buscas misericordia divina? Ven al monte Ararat. ¿Estás sin trabajo? ¿Tus futuros proyectos están en el aire? Pues te invito a que vayas al monte Moriah. ¿Quieres ver y conversar con Dios? Pues sube al monte Sinai para tener claridad aún de sus mandatos. ¿Quieres tener esa firmeza en la fe, esa determinación de Dios y esconderte en Él como tu refugio? Pues sube al monte Suar. ¿Necesitas oración y tener victoria en cada una de las situaciones o circunstancias en las que actualmente te encuentras? Pues te invito a que subas al monte Carmelo. ¿Quieres tener una vida espiritual plena, llena de su espíritu, que sus ríos sean en nuestro interior? Pues ven al Gólgota. Y por último, ¿deseas tener cambios y transformación integral en tu vida? Pues te invito a subir al monte Tabor. Finalizo diciéndote, como lo establece el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Señor, en esta hora yo quiero darte gracias porque a través de ese entendimiento que tú traes, cuando meditamos en tu palabra, cuando nos hablas que el beneficio que tenemos al subir el monte, hoy declaro, Señor Padre Celestial, que viene ese ánimo, viene ese vigor, viene esa fuerza sobre todos los que escuchan y ven este estudio de la palabra, esta predicación de la palabra, para que permanezcan y permanezcamos en el monte de Dios. Y declaro esa manifestación de lo alto, esa capacidad de lo alto, esa manifestación de lo alto sobre todos tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Deseo fuera de ti, yo nada más quiero. Te anhelo, te
deseo, fuera de ti yo nada más quiero. Desde que tu amor llenó todo mi interior, no hay mejor lugar que en tu presencia estar. Te anhelo, te deseo, fuera de ti yo nada más quiero. Te anhelo, te deseo, fuera de ti yo nada más quiero. Todo tú dejaste por mí, todo tú dejaste por mí. Sin ti ya no puedo vivir. Jesús, solo puedo decir cuánto yo te amo a ti. Te anhelo, te deseo, fuera de ti yo nada más quiero. Te anhelo, te deseo, fuera de ti yo nada más quiero. Te anhelo, te deseo, fuera de ti yo nada más quiero. Señor, te anhelo, te deseo, fuera de ti yo nada más quiero. Te anhelo, te deseo, fuera de ti yo nada más quiero. Te anhelo, te deseo, fuera de ti yo nada más quiero. Te anhelo, te deseo, fuera de ti yo nada más quiero. Te anhelo, te deseo, fuera de ti yo nada más quiero. Te anhelamos, te anhelamos, te necesitamos, te necesitamos. Te anhelamos, Señor, te necesitamos, Señor.
estás, si quizá algunas otras cosas han tomado el lugar que le pertenece a nuestro Dios, este es el momento de decirle: Señor, toma el lugar que te pertenece en mi ser. Toma el lugar que te pertenece en mi casa. Toma el lugar que te pertenece en mi familia. Toma el lugar que te pertenece. Porque tuya es la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Este es el momento